Bueno, hola, buenas tardes. Hoy vamos a completar esta unidad 6, este módulo 6, con este tema que faltaba, que era almacenamiento y distribución. Vimos lo que era funciones de la farmacia, así que esto sería como para complementar. Después le tengo material descartable, pero como para completar lo que está en el libro. Perdón, estoy con ganas de estornudar, no me sale. Bueno, a ver. Bueno, prácticas adecuadas de almacenamiento y distribución. Dice, existen procedimientos escritos de distribución y control de los medicamentos. Por ejemplo, procedimientos para el control y gestión de inventario, niveles mínimos y máximos de las reservas de seguridad, inspección visual de todos los medicamentos, sus envases, sus etiquetas al llegar al centro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, normalmente esto más que nada no es para una farmacia, sino que es para una droguería. Debe haber, digamos, como un manual de procedimientos. Una vez que está fijado ese manual de procedimiento, que lo está, digamos, revisado o escrito por el farmacéutico director técnico y, digamos, con la aprobación del dueño, si es otra persona el dueño. Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque en los manuales, cuando estamos hablando de droguerías, van a ser requisito indispensable para la habilitación al tránsito. ¿Qué es eso? Habilitación, por ejemplo, una droguería de acá de Misiones que pueda vender en corriente. Hay pocas droguerías que se manejan exclusivamente en su provincia. Estoy por estornudar y no me da vuelta. Que digamos, funcionan exclusivamente en su provincia. La mayoría tienen lo que es el tránsito interprovincial. Cuando ya van a traspasar la provincia, necesitan la autorización del ANMAT, ¿sí? Mientras que estén exclusivamente en la provincia, solamente se manejan por la autorización del Ministerio de Salud Pública. Bueno, precisamente para esta aprobación del ANMAT, se requiere ese manual, que es un manual donde está escrito todo lo que se tiene que hacer en la droguería. Eh, Cómo se debe hacer, quién lo debe hacer, ¿sí? Y todos los procedimientos. En la farmacia no es necesario este manual, pero sí van a haber como directrices o directivas que tienen que ver cómo se debe proceder en cada una de las cosas. Por ejemplo, la toma de la temperatura y el registro de la temperatura, lo que sea heladera y medio ambiente, los dos se tienen que hacer un registro diario de las temperaturas en una planilla, ¿sí? Que se tiene que archivar, o cómo se va a proceder a la limpieza. ¿Sí? Todo tiene que tener, digamos, escrito. Esto de niveles mínimos y máximos de las reservas y el control de gestión de inventario tiene que ver, digamos, cómo está cargado el sistema en la computadora. ¿Sí? Ya el sistema, hoy los sistemas informáticos que tienen manejo de farmacia permite, digamos, poner todas estas variables. Por ejemplo, yo pongo que el stock mínimo para ibuprofeno van a ser 3 cajas, ¿sí? Entonces, cuando en mi sistema yo compré 15, yo voy a ir vendiendo. Cuando mi sistema detecta que están esas 3 cajas, que era el mínimo, ¿sí? Automáticamente me va a generar el listado para la compra, ¿sí? Entonces, prácticamente, digamos, no es que si está bien cargado el sistema, si se usan todas las funciones que tiene el programa, permite que haya mucho tiempo disponible en el sentido de que no tengo que estar perdiendo yo el tiempo controlando, contando las cajas en el estante y demás. Automáticamente va a ir generando el listado de compra. Eh, Todos los sistemas informáticos hacen eso. El tema que por ahí no todos conocen cómo manejarse con el sistema y prefieren seguir, digamos, como a la vieja forma, que es mediante la observación ocular, es mirar en el estante y ver qué es lo que necesito para comprar. Pero por eso le decía que si se maneja bien la parte informática, está ya todo en esto. Cuando se utiliza bien el sistema informático, también sirve para todo lo que tenga que ver con estadísticas. Y esto me sirve a mí
para, digamos, hacer los balances, ¿sí? Así que siempre va a convenir tenerlo bien cargado. Ahora, cuando yo tengo bien cargado el sistema, surgen otros inconvenientes, ¿sí? Que por ahí yo no me puedo manejar de una manera distinta de lo que el sistema permite. Por ejemplo, fraccionar un medicamento, ¿sí? Salvo que yo lo tenga cargado también como fraccionado. Pero ahí ya el sistema no es que permite tanto, ¿sí? Porque se supone que no se fraccionan. En la práctica sí sabemos que se fraccionan y se venden, digamos, ibuprofeno por unidad y cosas así. Los centros o los departamentos trabajan con cantidades de reposición predefinidas o disponen de métodos para calcular las necesidades para realizar pedidos de medicamentos al almacén con objeto de evitar las situaciones de escasez o el agotamiento de las existencias. Bueno, en este sentido, también se han modernizado mucho todo lo que tenga que ver las partes hospitalarias, ¿sí? O sea, las farmacias hospitalarias, de hospitales grandes, chicos, de sanatorios, de obras sociales, ¿sí? Y todas más o menos manejan los mismos programas o la misma manera, son programas distintos por ahí, pero todos los programas tienen esto de control de stock mínimo, horizonte de compra, o sea, cada cuánto tengo que comprar. Otra facilidad que ahora hay, que antes no había, es justamente la gran cantidad de droguerías disponibles y distribuidoras, además de la compra directa a los laboratorios, eh, que permiten, digamos, que yo no necesite programar compras tan abultadas. O sea, no es que necesito comprar mercadería para todo el mes. Antes sí, antes había una droguería acá en Posadas física, la mayoría venía desde Buenos Aires o desde Corrientes, entonces se tenía que armar y venían, supónganse, 2 veces por semana. Entonces se tenía que armar el pedido de los medicamentos para cubrir esa semana. Entonces era un poco problemático, digamos, poder ir programando, había que manejarse mucho con el stock presente en la farmacia. Hoy no, ¿sí? Hoy se maneja con un stock más reducido, salvo las grandes cadenas que sí tienen varias farmacias donde puedan disponer de mayor posibilidad de ubicarlos, ¿sí? A los productos. Entonces se hacen, cuanto más grande la farmacia o mayor el poder de compra, por supuesto se compra a mejor precio. Cuando estamos hablando de farmacias chicas, no conviene tener medicamentos en el estante porque se vencen, ¿sí? Si no tiene una rotación adecuada o si yo no conozco la rotación adecuada en ese lugar de la ciudad, también se pueden vencer medicamentos muy fácilmente. Entonces siempre las farmacias más chicas se van a manejar ya con sus clientes, ¿sí? Van a ir trayendo la medicación que sus clientes utilizan. Por ejemplo, don José siempre viene y lleva Lotreal. Doña Rosa siempre viene y lleva tal cosa. Entonces voy teniendo esa medicación específica para esos pacientes. Cuando estamos hablando de productos que son caros, la mayoría de las farmacias se van a manejar con pedidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, viene la receta, no tengo en este momento, pero le pido a droguería, estaría para esta tardecita, última hora, o estaría para mañana, cerca de mediodía. O ahora se cuenta que todas las droguerías, incluso las que vienen de otro lado, tienen una reposición de productos que normalmente es diario e incluso algunos hasta 2 o 3 veces por día. ¿Sí? Entonces, esto permite, digamos, que la farmacia no necesite tener tanto stock. Las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas para mantener la calidad de los medicamentos y no deben existir factores que puedan ocasionar el deterioro de los productos. ¿Cuáles serían los factores? Por ejemplo, el calor, ¿sí? La temperatura. Si no hay ninguna especificación, ustedes van a ver siempre en las cajas de los medicamentos la especificación de almacenamiento. ¿Qué quiere decir? ¿A qué temperatura debe estar almacenada? Si no dice nada, se considera temperatura ambiente, pero recuerden que temperatura ambiente se refiere a una temperatura a nivel Buenos Aires, no a nuestro nivel, ¿sí? Normalmente las mediciones que toma la ANMAT van a estar siempre entre 15 y 25 grados, ¿sí? Nosotros acá tenemos
temperaturas muy superiores a eso, ¿sí? Llegamos a tener más de 40 grados en el verano, casi rondando los 50 grados prácticamente. Pero hoy es muy raro que podamos ver una farmacia que no tenga aire acondicionado, justamente que solucionaría este inconveniente. Nuevamente en la farmacia no hay ninguna reglamentación, sí está que no puede estar en temperaturas elevadas, pero no especifica más que eso. Sin embargo, las droguerías sí tienen que tener sumamente claro todo lo que tenga que ver con la temperatura. Incluso a las droguerías se le exige tener estos, cuando se corta la luz, no me sale el nombre ahora, digamos que en el caso de que se corte el suministro de la energía eléctrica, yo tenga, digamos, estos motores que puedan mantener la temperatura, la luz en las heladeras. ¿Sí? Cuanto más grande la droguería y más grande sea el equipamiento de refrigeración que necesite, más va a ser obligatorio el tener estos elementos, ¿sí? Para mantener el frío. Con respecto a la temperatura es eso. Con respecto a la humedad, que también temperatura y humedad son los dos factores que pueden ocasionar deterioro de los medicamentos. En ese caso de la humedad, también se lleva un registro diario. En una planilla se lleva registro de temperatura y humedad y se deben tomar por lo menos 2 veces al día estos datos, ¿sí? Y se lleva un registro y se archivan. En la farmacia esto sí, ¿sí? Tanto en droguería como en farmacia se tiene que llevar un control de temperatura y humedad del medio ambiente y la temperatura de la heladera. También debe tener la farmacia un protocolo de qué hacer en casos de corte, ¿sí? Si, por ejemplo, tengo un grupo electrógeno, no me salía, ahora me salió el nombre. Si la farmacia cuenta, las farmacias grandes suelen tener grupos de electrógenos también. Si la farmacia cuenta con un grupo electrógeno, listo, no hay inconveniente, ¿sí? O sea, el registro de la temperatura directamente. En el caso que la farmacia no tenga grupo electrógeno, lo que debe hacer es un plan de contingencia que también tiene que estar escrito y que especifica para que todos en la farmacia sepan cómo se debe actuar en caso de corte de luz. ¿Sí? Normalmente son sencillos, dice, por ejemplo, en caso de corte de luz, no abrir la puerta de la heladera, ¿sí? Por el término de tantas horas, no abrir para que no se escape el frío del interior. Si supera determinada cantidad de hora el corte, prever, digamos, la puesta de los medicamentos que están en la heladera a un modo seguro, que por ejemplo podría ser una conservadora con hielo. ¿Sí? O sea pero cada una de las farmacias maneja, digamos, esa situación. En las zonas del hospital de asistencia a enfermos solo se almacenan los medicamentos pertinentes, o sea, aquellos que tienen que ver con el hospital de zona en el que estamos, ¿sí? Por ejemplo, si estamos en una zona de hospital de pediatría, con todo lo que sea la medicación de pediatría. Nosotros acá en nuestra provincia tenemos hospitales generales. Tenemos en Posada dividido en niños que son de 14 para abajo y adultos que son de 15 para arriba. Pero, digamos, son hospitales generales. En aquellos lugares donde hubiera hospital para enfermedades infecciosas, por ejemplo, exclusivamente serían aquellos productos que están destinados para ese hospital, ¿sí? Pero en Misiones no lo tenemos. Se siguen las instrucciones de almacenamiento del fabricante, por eso siempre es importante mirar la cajita, ¿sí? En la cajita me dice si tiene que estar en la heladera, si puede estar fuera, si necesita, hay algunos reactivos que necesitan estar en la zona del congelador, ¿sí? Entonces, siempre esas especificaciones van a estar en la caja. Si no hay instrucciones específicas, los medicamentos deben almacenarse en las condiciones normales, que siempre va a estar de entre 15 y 25 grados. Las zonas de almacenamiento tienen que estar limpias y secas. Cuando viene la gente del ANMAT a inspeccionar, controla mucho también lo que sea la limpieza, ¿sí? Los estantes que estén limpios, ¿sí? O sea, si yo levanto un medicamento y me queda la marca de la caja, ¿sí? Quiere decir que esos medicamentos no son controlados muy seguido.
Los medicamentos están ordenados alfabéticamente o por categoría terapéutica. En ese caso, cada farmacia tiene su propia manera de almacenar, ¿sí? Pero les doy algunos ejemplos. Cuando ustedes van a una farmacia y ven todos los colores de la cajita mezcladas, normalmente tienen acondicionado por orden alfabético. Este orden alfabético es el más común, es el más sencillo, el que no requiere entrenamiento de nada, no requiere experiencia, simplemente conocer el alfabeto, ¿sí? A, B, C, D, F, G, a veces se confunden, pero digamos que la idea sería esa. Cuando yo llego a una farmacia y encuentro estantes con colores definidos, por ejemplo, todos amarillos, todos color bordó, todos color celeste, están divididos por laboratorios, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, todo lo de Roemer van a estar junto en un estante. Acá lo que necesito es cierto entrenamiento para reconocer, salvo que lo busque en el sistema y que el sistema, yo mire en el sistema que me diga que es de Roemers, yo sé que tengo que ir a buscar en ese estante amarillo, ¿sí? Pero ya requiere, digamos, un paso más y sí o sí requiere la consulta en la computadora. Cuando es alfabético, simplemente voy al estante, ¿sí? Hay otras maneras de clasificar también que tiene que ver por la categoría terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Todos los antibióticos están en un estante, todos los antihipertensivos en esta, todos los medicamentos analgésicos en esta otra, ¿sí? Entonces esto requiere mucho conocimiento de drogas y acciones, ¿sí? O sea, si me dicen, qué sé yo, Ambroxol, que yo sepa que el Ambroxol es un mucolítico y que va a estar dentro de lo que es el apartado de enfermedad respiratoria. Entonces, va a depender la experiencia que tenga el personal. Si tengo personal nuevito que recién empieza a trabajar, es imposible trabajar con estas formas de clasificar. Sí o sí me tengo que ir a lo que sea alfabético. Bueno, después, ¿qué van a encontrar también en la farmacia? Van a encontrar como una mezcla de todas estas cosas. Por ejemplo, los medicamentos venta libre van a estar adelante en la farmacia, que es donde la gente más puede ver. Y los medicamentos venta bajo receta suelen estar en estantes posteriores, ¿sí? O más retirados. También hay algunas farmacias que, por ejemplo, tienen algún laboratorio que hacen algún tipo de distinción y lo tienen aparte, ¿sí? El resto lo tienen mezclado, pero algunos lo tienen aparte. También les doy dando ejemplos que vi en farmacia. Vi, por ejemplo, anticonceptivos en un lugar y el resto todo mezclado. Entonces, las características que tenga el depósito va a depender, digamos, de cómo quiere organizar el director técnico o el personal que está encargado del depósito. En farmacias que son más grandes, ustedes van a encontrar que hay personal para el mostrador y personal para el depósito. Entonces, cada uno se maneja en su rubro. Pero en farmacias más chicas esto no se puede dar porque no da la situación económica de la farmacia para tener así separado. Y ustedes van a encontrar que la misma persona está en el mostrador y maneja el depósito. O sea que por eso es importante conocer que hay diferentes tipos de manejo. Se evita siempre que sea posible el reenvasado y lo realiza solo personal capacitado para ello. Del mismo modo, el envasado de medicamentos de forma individualizada para cada paciente también debe realizarlo solo personal capacitado. Esto es en el caso que la farmacia haga algún tipo de fraccionamiento. A ver, ¿como qué? Alcohol 30-70, ¿sí? O sea, 70 de alcohol etílico y 30% de agua. El alcohol que se utiliza, digamos, para todo lo que sea la limpieza y todo lo que tenga que ver con la prevención del dengue, ¿sí? Del COVID y demás. ¿Por qué es importante, digamos, que tenga ese porcentaje de agua? Porque el agua va a permitir que se rompa la estructura que tiene el virus, ¿sí? Si yo solamente le pongo alcohol al 98%, ¿sí? Que es el alcohol típico,
no tiene esa apertura de la membrana, por lo tanto no va a esterilizar. Necesito ese porcentaje de agua justamente para lograr que se pueda eliminar el virus. El agua oxigenada también hubo un tiempo que venían en envases grandes y la farmacia lo fraccionaba en envases más pequeños. Bueno, todo esto quedó como supeditado a la legislación que tenga cada una de las provincias. En nuestra provincia, ese fraccionamiento no lo pueden hacer las farmacias, ¿sí? Tiene que ser en droguerías distribuidoras que estén habilitadas para la elaboración de medicamentos o para el fraccionamiento de medicamentos. Lo pueden hacer, supónganse, en aquellas farmacias que hacen preparados magistrales. O, como dice ahí, el tema del envasado de medicamentos en forma individualizada son los medicamentos magistrales. Entonces yo preparé una crema para Rosana, ¿sí? Preparé una solución de piojos para Juan, ¿sí? Entonces en esos casos sí se hace el fraccionamiento. La fecha de caducidad es una garantía importante de la calidad del medicamento. Los fármacos deben almacenarse basándose en un orden de salidas por fecha de caducidad. Salen antes los de fecha de caducidad más próxima y deben haber un mecanismo para la eliminación de los medicamentos caducados. Para medicamentos con la misma fecha de caducidad se deben seguir un orden de salida por fecha de entrada. Salen antes lo que entraron antes al almacén. Bueno, acá mezcla un poquito las cosas. Vamos a ir viendo primero lo que es el vencimiento. Me súper afectó el aire acondicionado. Bueno, ¿qué es la fecha de caducidad o fecha de vencimiento? Cuando un medicamento sale al mercado, sale con el 100% de la materia prima, ¿sí? O sea, el principio activo que tiene está al 100%. Con el transcurso del tiempo, ¿sí? El tiempo va a ir cayendo ese porcentaje, ¿sí? Se le llama vida útil del medicamento cuando ese principio activo se mantiene hasta un 90% de lo que contenía originalmente. O sea, se perdió 10%. ¿Cómo pierdo más? ¿Sí? Se va a perder más o más rápido, porque todo es función de tiempo, con el calor y la humedad que hablábamos hace un ratito. ¿Sí? Entonces, si yo en lugar de tenerlo a 25 grados en la farmacia, yo lo tengo a 50, el tiempo va a ser inversamente proporcional. Más temperatura, menos tiempo para que venza. Las fechas de vencimiento que aparecen en las cajas están basadas a 25 grados centígrados. Por ahí escucho muchas veces que dicen, el medicamento no, está vencido, pero 6 meses, todos los medicamentos sirven 6 meses después. No, ¿sí? ¿Cuál es el problema? La temperatura. Entonces, un medicamento que vence, acá en Misiones, en realidad venció antes, ¿sí? Y un medicamento en Ushuaia, que las temperaturas en pleno verano llegan a 20 grados, vencería después, ¿sí? Entonces ahí sí tengo un margen más de seguridad. Ahora, ¿me hace mal utilizar un medicamento a 90%, a 80% del principio activo? Depende del producto, ¿sí? Depende la droga. Si ustedes me están diciendo es un analgésico, que tenga 90 o que tenga 80, no hace la diferencia. Lo único que voy a darme cuenta es que me dolió antes, ¿sí? Antes me tomaba la pastilla y me duraba 4 horas el efecto analgésico y ahora a las 3 horas me vuelve el dolor. En estos casos no hay un peligro en sí. Ahora, si lo que estamos hablando, un medicamento antihipertensivo, ¿sí? Que la idea es que mantenga por 24 horas mi presión arterial controlada, por 24 horas, y yo estoy usando un medicamento vencido, ¿sí? Que no puedo estipular, salvo que le haga los análisis, pero no puedo estipular cuánto es, ¿sí? Sé que tiene menos de 90, pero no sé cuánto. Entonces ahí sí pongo en riesgo porque es un antihipertensivo. Me sube la presión, me da un accidente cerebrovascular, me da un infarto, ¿sí? Las enfermedades que tienen que ver con la presión alta.
Entonces, ¿se vuelven tóxicos? No, no se vuelven tóxicos, pierden el poder que tienen. Si estamos hablando de un antibiótico, por ejemplo, un medicamento vencido va a no poder eliminar la bacteria que está tratando de eliminar, ¿sí? Entonces, ¿qué puede causar? Lo que vimos con el tema de abuso de los antibióticos. Todo lo que hace, digamos, a que esa bacteria sea cada vez más poderosa y mi medicamento sirva cada vez menos. Entonces, la fecha de caducidad, tengan en cuenta entonces, depende del tipo de medicamentos que sea, son más estrictas o no, ¿sí? O deberíamos ser más estrictas. Legalmente en la farmacia, si yo vendo un medicamento vencido, voy a tener complicaciones muy graves, ¿sí? Entonces, es muy importante que siempre se controle en el depósito que no tenga yo en mi estante los medicamentos vencidos. Cuando viene el ANMAT, controla muchísimo eso, ¿sí? Y dependiendo la cantidad de producto vencido que encuentre y dependiendo cuándo venció, no es lo mismo que venció el mes pasado, y hoy estamos a 6, ¿sí? A que se haya vencido hace 4 meses atrás. En la gravedad, digamos, cuanto más tiempo pasa, más grave se vuelve. Esto entonces es muy exigente lo que sea el ANMA. Hay mecanismos de devolución. Yo puedo devolver a la droguería a la que le compré, puedo devolver el producto con tiempo y mediante una pauta que nos hemos puesto de acuerdo. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿me aceptaste el medicamento? Sí, bueno, devuelvo y ese dinero, digamos, me lo acreditan para comprar otra cosa. Pero tiene que haber un consenso con esa droguería. Los narcóticos y otros fármacos fiscalizados deben almacenarse en una zona segregada y cerrada. ¿Qué quiere decir segregada? Separada del resto, ¿sí? Normalmente nuestra ley lo que habla es en un armario con llave. Ese armario con llave no es porque desconfío que me roben mis empleados, sino que es porque la ley dice así, que tiene que estar bajo llave. Puede ser que desconfíe también, ¿sí? Pero digamos que no lo tomen a mal, digamos, porque es un requisito. Me aparece el cartel que se cortan 10 minutos, así que si se corta, esperamos 9 minutos y volvemos a conectarnos. El transporte debe ser rápido y en condiciones adecuadas para mantener la calidad de los medicamentos. En particular, deben existir procedimientos escritos para el mantenimiento de la cadena de frío y deben hacerse cumplir estrictamente. Aquellos medicamentos que tienen cadena de frío, que tienen que estar entre 2 y 8 grados, normalmente las droguerías de otros lados, ¿sí? Lo van a manejar siempre a través del envío por avión. Antes enviaban por camión y el problema era justamente que estaban muchas horas en la ruta y eso perjudicaba porque el hielo se terminaba y perdía esa cadena. Aquellos productos que son de cadena de frío es muy importante que se cumplan. Se aplican procedimientos adecuados de dispensación, por ejemplo, relativos a los envases, etiquetas e información y orientación al paciente. Es más probable que se produzcan problemas de calidad grave si los medicamentos son inestables por naturaleza o si tienen un índice terapéutico estrecho, intervalo reducido de concentraciones séricas eficaces. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Cuando un medicamento tiene un índice terapéutico estrecho, es ventana terapéutica. Si se acuerdan lo que habíamos hablado de ventana terapéutica, era entre la dosis mínima que necesito para que empiece a hacer efecto y la dosis máxima antes que me produzca efectos tóxicos, esto se llama ventana terapéutica, ¿sí? Por ejemplo, dosis mínima para el paracetamol, 500 miligramos, dosis máxima, ¿sí? Dosis máxima del paracetamol por día, 6 gramos, ¿sí? O sea, puedo tomar hasta 6 pastillas, 12 pastillas por día, ¿sí? Perdón, estoy mintiéndole, 500 miligramos el mínimo y 4 es la dosis tóxica, hasta 3 es la recomendada, ya con 4 estábamos hablando de dosis tóxica. Entonces, utilizaría hasta 6 comprimidos por día, ¿sí? De paracetamol y estaría dentro de lo que es el rango. Más de eso ya sería hepatotóxico.
Bueno, y cada uno de los medicamentos tiene su dosis máxima, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que se refiere. Dos productos farmacéuticos del mismo tipo producidos por fabricantes distintos pueden presentar biodisponibilidades diferentes y no ser, por lo tanto, bioequivalentes. Es mucho más difícil garantizar la equivalencia biológica de productos elaborados por fabricantes diferentes si el fármaco tiene un índice terapéutico estrecho. Bueno, ¿qué quería decir con esto? Que esto se planteó justamente cuando se trataba la ley de prescripción por nombre genérico. Eh, sí es importante, digamos, hacer estudio de biodisponibilidad. ¿Qué es biodisponibilidad? Cómo ese medicamento va disolviéndose en mi cuerpo, ¿sí? Normalmente es hacer estudios en animales para determinar, digamos, cuál es esa biodisponibilidad. En la época de la presidencia Macri, el ANMAT estuvo haciendo estudio de biodisponibilidad en base a un patrón. ¿Qué quiere decir? El patrón de cada una de las drogas es la droga original, la que inventó la patente, digamos, o bien aquel medicamento que está impuesto en el mercado en ese país como el de consulta o el de referencia. Les doy un ejemplo. El enalapril original es el de la marca Renitec, ¿sí? De Merck. Sin embargo, en la Argentina, el enalapril que es referencia es el Lotrial, ¿sí? Entonces yo lo puedo comparar o con el original o con el de referencia en ese país. Estos eran estudios que se hacían, se cobraba, ¿sí? La ANMAT cobraba por cada una de las drogas y no era obligatorio, sino que era el laboratorio que lo quería hacer. Y hubo laboratorios como por ejemplo el laboratorio Gador, que hizo su bioequivalencia a todos sus productos. O sea, el laboratorio Gador es un laboratorio de copia, ¿sí? Está copiando las drogas, pero le hizo todos estos estudios para probar que se maneja dentro de los rangos permitidos con los originales. Después quitaron esto, ¿sí? Pero digamos que el laboratorio Gador fue el que aprovechó en esa oportunidad y pudo, digamos, como darle una garantía de calidad a sus productos. La producción farmacéutica, digamos, de medicamentos en la Argentina es muy buena, ¿sí? Tiene un alto estándar de calidad, ¿sí? De todos los laboratorios. Eso fue porque a partir de la ley de prescripción por nombre genérico se hizo un apoyo desde el gobierno, estamos hablando del año 2002, se hizo un apoyo muy importante a toda la industria farmacéutica para que invirtieran en sus productos, en sus maquinarias, en comprar mejores drogas, ¿sí? O sea, ir mejorando distintos aspectos que hacen a la calidad de ese medicamento. Por eso en la Argentina tenemos mucho mejores los medicamentos que en los países que nos rodean. Un factor de calidad adicional que debe considerarse en la selección y gestión de los fármacos es la variabilidad de la estabilidad de las diferentes formas farmacéuticas orales. En términos generales, las formas sólidas son más estables que las líquidas, especialmente en climas tropicales o regiones húmedas. Los jarabes y las inyecciones en forma de polvo para reconstituir, estoy por estornudar, son más estables que los productos de forma líquida. Bueno, ¿qué quiere decir estables? Que no cambian en su forma. O sea que si son líquidos, que no se le forme un precipitado, que no se separen en dos fases, por ejemplo, una parte líquida y una parte de grasa. Eh, si son comprimidos que no se desarmen, o sea que sean estables quiere decir que no cambien su forma farmacéutica. Y como habla ahí, hay algunas formas que son más estables. Cuando estamos hablando de un ambiente húmedo, aquellos que son secos van a estar más afectados. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de aquellos que son sensibles a la luz, ustedes van a ver que los medicamentos vienen con los blisters, ¿sí? Si no tiene problema con la luz, va a ser un blister de plástico que está cerrado, después el blister con una película de aluminio. Los típicos que empujamos la pastilla y se rompe el aluminio y podemos sacarla.
Ahora, cuando estamos hablando, como el enalapril, de medicamentos que son sensibles a la luz, incluso a la luz muy fuerte de los fluorescentes, esos comprimidos van a venir en una doble capa de aluminio, o sea, no hay plástico transparente, sino que va a ser aluminio de los dos lados. Eso es para protección justamente de la droga, para que no le afecte estos factores de clima o factores de almacenaje. Entonces, va a depender, digamos, el producto, pero eso también lo dice en la caja. Si estamos hablando de una droga sensible, dice proteger de la luz, ¿sí? Si dice si es sensible a la humedad, va a decir proteger de la humedad, ¿sí? Por eso no se guardan los medicamentos ni en la cocina ni en el baño, ¿sí? Los medicamentos deben guardarse en otro ambiente donde no esté expuesto a alta temperatura ni esté expuesto a alta humedad. Con respecto a temperatura, que me tocó a mí en una inspección encontrar aspirineta, ¿sí? Ácido acetil salicílico, en una roticería donde estaba la temperatura del local era arriba de 52 grados, por los hornos prendidos y demás. Bueno, específicamente el ácido acetil salicílico, la aspirina, en presencia de temperatura se vuelve tóxico, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo aspirina en un lugar así, con alta temperatura, o tengo en un kiosco donde le agarra el sol, ¿sí? Se vuelven tóxicos. Después yo voy a terminar intoxicando a la persona a la que le doy. Como es aspirineta, está destinado a niños, así que se vuelve más complicado. Bueno, habíamos quedado en esto. Ahí ustedes tienen un listado de las drogas más comunes que tienen algún tipo de inconvenientes, tanto como la biodisponibilidad como problemas de estabilidad. Fíjense que en biodisponibilidad van a estar desde antibióticos, diuréticos, anticonvulsivantes, hierro, antidepresivos, medicamentos para cardiotónicos, digamos, eh, citotóxicos, o sea, para cáncer. Hay una amplia variedad de productos que tienen ese estrecho margen de seguridad, por lo tanto, la biodisponibilidad puede variar de una marca en la otra. Respecto a los problemas de estabilidad, fíjense que ahí en la primera fila ya tenemos el ácido acetilsalicílico, que justamente es muy inestable cuando estamos hablando de rangos de temperatura. Pero también están lo que son hormonas, los que son antibióticos, a ver qué más, corticoides. Fíjense, teofilina es un medicamento para un broncodilatador, para el asma. Ahora no es que se utiliza mucho con respecto a lo que son los PAF, pero también tiene, digamos, su inconveniente. Y tiene también ahí dentro de este grupo la warfarina al final, que es un medicamento para la coagulación, o sea, anticoagulante. O sea que son patologías que normalmente van a requerir continuar siempre con la misma medicación para tenerla controlada. Bueno, ahí esto era lo que es el material, ¿sí? Ahora, les quería mostrar, a ver, ahí está, este otro material que tiene que ver con materiales. Este está más completo que lo que está en el manual, es para completar, digamos, lo que está en el manual, que son todos materiales descartables para que ustedes conozcan qué son, ¿sí? Fíjense, está numerado y tiene que ver con el orden en las fotos, para que siempre se ubiquen en cada una de las proyecciones. El primero, la famosa aerocámara, para poder suministrarle los PAF a los niños y a los ancianos que no tienen este proceso de coordinación. Las agujas, ¿sí? Distintos tipos de agujas con la clasificación que tienen. Fíjense que siempre van a estar clasificadas o con la numeración
justamente con el largo que tiene la aguja y el calibre, o sea, el grosor que tiene la aguja, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a ver ahí en la medición. Eh, siempre van a ver el largo, que tiene que ver justamente con cuántos centímetros, cuántos milímetros tiene esa aguja, y normalmente viene con distintos tipos de colores de la parte plástica, ¿sí? Pero no es que está estipulado algún tipo de color específico para un tamaño en específico. Si utilizo siempre en una marca, sí, ¿sí? Pero si cambio de marca ya no es lo mismo. Bueno, y abajo tienen las agujas pericraniales butterfly o mariposa, ¿sí? Esta normalmente la conocen siempre como o butterfly, que también viene con numeración dependiendo del grosor que tiene. Esto normalmente es lo que le van a colocar a las personas en la mano, ¿sí? Cuando le están suministrando algún tipo de suero. La aguja es una aguja metálica, por eso es corta, ¿sí? Y tiene que estar ubicada en lugares donde yo no pueda flexionar, ¿sí? Para que la aguja no lesione. Si yo voy a utilizar, supónganse, en el codo, voy a usar otro tipo de aguja que tiene aguja de teflón, o sea que se mueve la aguja adentro. Estas son las mariposas. Bueno, esto es aplicador de insulina, está la lapicera aplicadora de insulina que ustedes ven ahí, el kit aplicador para insulina que normalmente trae, digamos, el dispositivo para poder leerlo, las tiras reactivas para poder sacar esa muestra de sangre. Normalmente cuando se van a sacar sangre de personas diabéticas, siempre se pinchan el dedo, ¿sí? Y siempre es recomendable que se pinchen en el costado del dedo. ¿Por qué? Porque en la pulpa del dedo, yo voy a ocupar mucho, ¿sí? Entonces, cuando son varias veces las que voy a pinchar, se va sensibilizando la zona. Entonces, siempre es más fácil en el costado para poder sacar. Es una gotita de sangre lo que necesito, no es que necesito mucho. Bueno, los apósitos quirúrgicos, cuando son quirúrgicos, ya vienen esterilizados y vienen en esos paquetes, ¿sí? Envasados al vacío, justamente para que no se altere. Cuando se rompe ese estuche, ¿sí? Ya la venda, digamos que va a perder su capacidad. O sea, no la puedo guardar una vez que está abierta. Los bajalengua, los típicos bajalengua de madera que permiten al médico poder ver la garganta, ¿sí? Bastante común, digamos, en todo lo que sea la revisión clínica del médico, especialmente cuando hablamos de niños. La bolsa de orina, estas son las típicas bolsas que los pacientes internados tienen, que no pueden levantarse, digamos, que tienen colgados desde su cama, o también aquellas personas que tienen que andar, que por algún motivo de salud no pueden orinar de forma normal, entonces van a tener normalmente esta bolsa graduada. ¿Qué quiere decir graduada? Va marcando los mililitros. ¿Por qué es esto? Digamos, es una manera de poder saber cuánto va orinando la persona. Si una persona no orina, ¿sí? Va reteniendo líquido y eso provoca edema. Cuando estamos hablando de personas hipertensas, también eso trae sus complicaciones porque aumenta la presión. Así que cuando ustedes ven esto, digamos, y la enfermera de lejos ya sabe si va orinando bien o no. Supónganse, le voy poniendo un suero, así como entra el suero, tiene que ir saliendo orina, ¿sí? De lo contrario, aparece el edema. Las famosas bolsas de agua caliente, estos son productos que a veces se puede encontrar en farmacia, a veces no. Dependiendo la farmacia, dependiendo el lugar donde está. En las zonas de donde no hay mucha posibilidad de acceso a estas cosas, las farmacias lo tienen, ¿sí? Supónganse farmacia del interior, farmacia de pueblitos chicos, pero en farmacias de ciudades grandes no, ¿sí? Porque esto directamente se lo compran en otro lado. Si el paciente está internado, ya lo maneja la farmacia interna del sanatorio o del hospital. ¿Sí? En cambio, en el interior, cuando no hay esos lugares, sí se puede ver en la farmacia. Los famosos barbijos que nos hicimos tan adictos con el tema del COVID, estas son de papel, ¿sí? El papel se llama TNT, que parece tela, pero sigue siendo papel.
Las cánulas de aspiración, que son los conductos que van a utilizar, por ejemplo, para aspirar moco de un pulmón, ¿sí? Son como estas aspiradoras. Los cepillos de cirugía, normalmente los médicos tienen que pasar por un proceso de limpieza que incluye el cepillado de manos, ¿sí? Y la limpieza que ustedes pueden ver en las películas por ahí, ¿sí? Que se lavan hasta el codo antes de incluso ponerse los guantes. Los dediles de látex, estos se usan sobre todo cuando hay algún tipo de lesión en la mano, ¿sí? Supóngase una herida, un corte que yo quiera proteger y ese dedil lo tapa. Los electrodos son los que van a aplicar sobre el pecho de una persona para tener monitoreado, por ejemplo. El equipo de doble vía, que tiene que ver, digamos, que doble vía quiere decir dos puntas, ¿sí? Y yo voy a utilizar, digamos, para llevar un líquido de un lado al otro, por ejemplo, desde un sachet de suero hasta la vena del brazo. Las espátulas de aire son estas que ustedes están viendo ahí a la izquierda de la pantalla. Estas espátulas de aire son las que se utilizan para hacer el Papá Nicolau, ¿sí? Con esta espátula se raspa el cuello del útero y se toma la muestra para hacer el análisis. Los envases estériles, normalmente los tarritos para la orina, ¿sí? Pero en realidad se puede juntar cualquier cosa ahí. Una muestra de semen, una muestra de materia fecal, lo que sea que se está queriendo llevar al laboratorio. Debajo tenemos el espéculo vaginal, que es un instrumento que permite al médico abrir el introito, abrir el orificio de la vagina, para poder hacer algún tipo de procedimiento como la toma de la muestra del Papá Nicolau, o bien observar adentro. Tiene esa característica, una vez que está colocado adentro, con estos tipos tornillos que tiene, yo puedo abrir y poder observar mejor. Los estetoscopios, simple y doble, ¿qué quiere decir simple? Se escucha solamente de un lado, que es el azul que ustedes ven en la pantalla. El otro es el doble, yo voy a escuchar desde los dos lados del estetoscopio. De un lado tiene una campana más grande, del otro lado tiene una campana más pequeña. Permite escuchar sonidos distintos, ¿sí? Por ejemplo, el latido del corazón y el sonido de los pulmones, por ejemplo. Abajo, gasa rectilínea, en ese sentido es la gasa común, que ustedes pueden utilizarlo para cubrir una herida o para vendar, ¿sí? Ese tipo de gasa. Gasa estéril, ven que nuevamente viene empaquetada, está ya esterilizada, esas son las que se van a utilizar específicamente en cirugía. Los guantes de cirugía, los guantes de exploración, normalmente van cambiando, hay distintos tipos de materiales que van a ser utilizados, dependiendo del procedimiento también. La idea es que protejan la mano del médico y también no interfiera, digamos, con la sensibilidad. Pueden ser los guantes de látex comunes, pueden ser los guantes de vinilo, que son más gruesos, o son las que suelen utilizar, digamos, para la limpieza. Y los guantes de uso doméstico, que son los típicos mucho más gruesos, que son los que podemos ver ahí con color amarillo. Las hojas de bisturí, el bisturí es un cuchillo afilado, ¿sí? Que lo que permite es hacer cortes precisos. También vienen en numeración dependiendo del tamaño del corte que tiene. Bueno, y el tipo de punta, ¿sí? Específicamente para lo que se está queriendo hacer. El inhalador de oxígeno con bigotera. La bigotera es lo que ustedes ven ahí en la parte inferior de la imagen, que tiene las dos ranuras, que es para colocarla en las fosas nasales, ¿sí? La sonda queda arriba de la boca, entre la boca y la nariz, y esos dos orificios por ahí va a salir el oxígeno, ¿sí? Es para suministrar el oxígeno a alguna persona que lo requiera. Puede ser para aquellos pacientes que tienen algún tipo de enfermedad pulmonar crónica. Por ejemplo, Sandro en el último tiempo siempre andaba con su mochilita de el oxígeno y la bigotera. Se ve también en aquellos pacientes con cáncer. Pero bueno, es eso, ¿sí? Para suministrar el oxígeno al paciente. Después tenemos las jeringas, ¿sí?
Las jeringas vienen de distintos tamaños, dependiendo qué medicamento se va a utilizar y dependiendo cuál es el fin. A esta jeringa yo le agrego la aguja que sea necesaria. Jeringas descartables con aguja, en estos casos ya vienen equipadas con la aguja y ya vienen específicamente para qué va a ser. Cuando vemos, todas vienen graduadas, o sea que están marcadas los mililitros para justamente darle distintos tipos de uso. Pero dependiendo del tamaño de la aguja, yo puedo ya darme cuenta si es intramuscular o es subcutánea, dependiendo el largo. En la imagen de la derecha de la pantalla ustedes ven un kit completo, ¿sí? De lo que es para un Papá Nicolau, todo lo que requiere, digamos, el médico como para poder tomar la muestra y colocarla en el medio de esos dos vidrios, ¿sí? Abajo tenemos una llave de 3 vías que se suelen utilizar, se conectan a estas llaves de distintas mangueras, ¿sí? Distintas sondas, como para darle de mayor utilidad. La máscara para oxígeno, la máscara con ampolla, la diferencia es la ampolla que está en la parte inferior, ahí yo puedo colocar, por ejemplo, salbutamol, si estoy necesitando, y a la vez que le suministro el oxígeno, ya le estoy dando el broncodilatador. Debajo pueden ver el nebulizador ultrasónico. En ese caso lo que se hace es colocar en el compartimento las gotas del medicamento que voy a utilizar o la solución fisiológica y encenderlo. El peine para piojo típico, el metálico. Ya hay, digamos, en el mercado distintos tipos de peine, de plástico, ¿sí? Pero los metales suelen ser los más recomendables. ¿Por qué? Porque yo los puedo esterilizar, ¿sí? Si yo dejo en el peine los huevitos, ahí van a seguir y van a estar. El envase estéril cónico, que se está utilizando mucho ahora, los bioquímicos suelen dar este tipo de material porque tiene una tapa rosca, ¿sí? Que evita las caídas y evita la posibilidad de hinchastre con la orina, pero normalmente es para juntar poco volumen. El envase estéril de bolsita, esto normalmente se utilizan en los bebés, tiene un adhesivo, que es lo que ustedes ven ahí blanco, vienen para nene y para varón. La idea es colocarla dejando, digamos, el orificio de la vulva, digamos, dentro de lo que es ese orificio para que él pueda recoger la orina, o bien en el varón colocarlo, digamos, dejando el pene del niño adentro de eso. Mi experiencia es terrible, nunca pude juntar orina, tengo 3 varones y nunca pude juntar orina con esto, ¿sí? Se despegaban, se desprendían y demás. Las sondas Foley de 2 vías, de 3 vías, son las cantidades de entradas que tiene, ¿sí? Por eso se llaman vías. Esto, por ejemplo, fíjense en la imagen de la derecha, ven esa zona dilatada, ese globito. Esto se suele utilizar para colocarle la sonda urinaria. Entonces yo coloco esa sonda, llego hasta la posición de la vejiga y voy a desplegar, inflo con aire, ¿sí? Dentro de esas vías, le inflo con aire, esa bolsita se despliega, esa bolita se despliega, y eso evita que pueda salir la sonda. Ahora, si yo le estiro con fuerza, sí va a salir igual, pero lastimando todo lo que sea la zona de la uretra, ¿sí? La idea es que quede ahí adentro. Cuando yo quiero retirar la sonda, nuevamente utilizo la vía del aire y saco el aire que está, esa ampolla se reduce y yo lo puedo sacar sin problema, ¿sí? Muchas veces en pacientes ancianos con Alzheimer, que utilizan la sonda porque no pueden orinar normalmente, se suelen estirar y lastimar, ¿sí? Bueno, las sondas nasogástricas de adultos, nasogástrica, ¿qué quiere decir? A través de la nariz van a mandar, va por el fondo de la garganta y va directamente al estómago. Eso cuando, por ejemplo, una persona no puede comer, el suministro de alimentos se lo dan a través de esa sonda. ¿Por qué a través de la nariz? Porque si yo lo tengo a través de la boca, se me dificulta cerrar la boca y se me dificulta, digamos, la sensación, ¿sí? En cambio, cuando va por la nariz, va por atrás, ¿sí? Y tiene menos inconveniente.
Bueno, sonda nasogástricas infantiles, sonda nasogástrica para los prematuros, o sea, cada tiene distintos calibres, y la sonda de Levin. Pero todos tienen el mismo sistema, digamos, llevar algo o colocar algo en algún lugar. Las ondas nelatonuretrales también depende del calibre, van a tener distintos colores. La sonda rectal, ¿sí? Cuando estoy queriendo colocar algo en la zona del recto. La tela adhesiva común, la blanca. La tela adhesiva en tubo hospitalario, normalmente dentro de ese tubo, todos los tubos tienen el mismo tamaño y adentro pueden venir las cintas cortadas en distinta longitud. Por ejemplo, 5 centímetros, 10 centímetros. Los tubos tienen 30 centímetros. Entonces, dependiendo del corte, va a ser la cantidad de cintas que estén dentro. Los tensiómetros aneroid, ¿sí? Que son los que se basan en insuflar la manga se llama lo que voy a colocar en el brazo, insuflo a través de esa bomba, ¿sí? Esa bomba que voy a ir ajustando, y ese aumento de la presión se registra en un reloj, ¿sí? Por eso se llaman aneroid. Algunos vienen solamente así y aparte necesito un estetoscopio para poder escuchar los latidos, o bien, como está en la imagen abajo, ya vienen tensiómetros con el estetoscopio incluido. En ese caso el estetoscopio está pegado, ¿sí? Por lo tanto no lo puedo retirar. El tensiómetro semiautomático, hay distintos modelos, digamos. En este caso, el semiautomático, yo insuflo, ¿sí? Yo inflo la manga y el aparato toma solo, no necesito un estetoscopio. El tensiómetro automático o digital, también se lo conoce, solamente me coloco la manga en el brazo y aprieto el botón, el aparato lo hace todo. Eh, Dentro de estos aparatos, el aneroid es más exacto y tiende menos a descalibrarse. Estos que son digitales requiere mucho cuidado en cuanto a los golpes, ¿sí? Los golpes los suelen descalibrar. Y el tercero, los tensiómetros de muñeca que se están utilizando mucho ahora por parte de los deportistas. Bueno, entonces tenemos las partes, la manga, el manómetro o reloj, ¿sí? Y la pera para el tensiómetro. Esas son las partes habituales de ese tensiómetro. Los termómetros, podemos tener los termómetros clínicos habituales, los chatos. Los prismáticos son los triangulares, ¿sí? O sea, la formita tiene triangular. Para poder ver a dónde está la columna de mercurio, normalmente yo lo tengo que girar, ¿sí? Le tengo que darle un movimiento para poder llegar a ver la columna, porque es un capilar de mercurio. Y los termómetros digitales que detectan la temperatura y no es que tengo que leerla, ¿sí? Sino que simplemente sale el número. Termómetro digital flexible, la única diferencia es que esa punta se puede mover. El termómetro digital para oído es lo que normalmente se utiliza para los bebés, ¿sí? El termómetro digital para la fiebre, que tiene una lectura, digamos, y se utilizó bastante ahora también con la pandemia, ¿sí? Normalmente era lo que medían la temperatura en los brazos o en la cabeza. Bueno, esto es de parte de ortopedia, ¿sí? Estos son los que se van a utilizar para enyesar a una persona. La venda o bata, que es la que ustedes ven a la derecha de la pantalla, es una acolchada, se usa en acolchados también, se usa en camperas, ¿sí? Amortigua. Eso es lo que voy a colocar contra la piel de la persona. A partir de ahí, las vendas enyesadas, o sea que son telas que vienen ya con el yeso seco, humedezco ese yeso, ¿sí? Y voy a envolver arriba de esa venda o bata. Esto lo que va a hacer al secarse es dejar el yeso como lo conocemos habitualmente. Los descartadores, empezaron a ser utilizados en la época de la aparición del HIV. Estamos hablando de 30 años atrás.
al notar, digamos, la importancia que significa el poder descartar elementos cortopunzantes, como por ejemplo bisturí, las agujas, sin que genere daño a un tercero. De esta misma, estos son recipientes profesionales, pero de todas maneras una botella plástica que se vaya descartando las agujas ahí, también sirven para ese proceso. Cuando estamos hablando de residuos hospitalarios o residuos en un sanatorio o en una farmacia, ya estas instituciones ya cuentan con recolección de residuos patológicos. Entonces es muy improbable, porque la gente que va a recoger residuos patológicos ya sabe con qué está trabajando, es muy improbable que alguien se pinche. Pero cuando nos aplicamos algún tipo de medicamento en nuestra casa y descartamos la aguja, ¿sí? Es muy importante trabarla bien a esa aguja con el capuchón. ¿Por qué? Porque las personas que hacen la recolección de residuos domiciliarios no están preparados para eso, ¿sí? Muchas veces cuando agarran las bolsas, alguna aguja que no haya sido bien tapada les puede generar algún tipo de inconveniente. Bueno, eso sería, digamos, como para completar lo que les figura a ustedes en el manual. Ahí tienen vendas, tienen gasas, tienen termómetros, ¿sí? O sea que esto era un poquito más completo, por eso le quería mostrar. Bueno, no sé, Guadalupe, si tiene alguna pregunta. Con esto estaríamos con el módulo 6. Ustedes rinden ahora, nos quedaría la última clase, que es la del tercer miércoles de diciembre, el 20 de diciembre, y ahí terminaremos. En esa clase solamente les voy a dar trazabilidad de medicamentos, ¿sí? Trazabilidad es un control que hace la ANMAT. A partir del 2011 empezó a ser obligatorio para las droguerías y laboratorio, a partir del 2012 obligatorio en todas las farmacias. Entonces, bueno, explicarles qué es, que ustedes puedan ver las etiquetas, conocer, para que el día de mañana no sepan a qué se refiere, digamos, cuando en la farmacia les den, estén, digamos, hablando de este tema. Eso, digamos, como para completar. ¿Sí? Y ahí, digamos, que está completado todo lo que tenga que ver el proceso. Tienen que rendir los 6 módulos en la plataforma para el título, el certificado del IFAD. Y para el certificado del vínculos tienen que hacer el trabajo práctico que les di, las 50 preguntas, y después la parte teórica cuando estén aprobados. Eso sería Bueno, todo. profe. Bueno, Guada, si no tenés pregunta, entonces estamos. No, entendí todo. Bueno, quedamos entonces, Bueno, profe. nos vemos. Nos vemos. Recuerden, tienen mesa ahora hasta el 7, ¿sí? O sea, hasta mañana tienen posibilidad Ujú. de rendir esa que les quedó, ¿sí? Bueno, el segundo tema Sí, del módulo 5. la segunda parte del Ah, módulo bueno. 5. ¿Está? Bueno. Bueno, profe. Bueno, chau, chau. Nos vemos. Chao.